diciendo y demostrándoles de que lo que estamos diciendo no es una teoría sin fundamento, sino tiene todo el fundamento bíblico. Uno podría decir, ¿pero qué está diciendo? ¿De que filisteos en el tiempo del fin? Si nosotros hemos visto en los mapas antiguos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos conquistaron los filisteos. Ellos desaparecieron en la historia hace milenios. Pero vamos a ver ahora una profecía que nos demostrará los filisteos del tiempo del fin. Esto es algo impresionante. Nunca lo había visto con tanta claridad hasta que estudié ese tema. Busquen en Sofonías, capítulo 1, el versículo 2 al 9. Aquí nos habla en el contexto del tiempo del fin, en el contexto del día del Señor, el contexto del juicio final, el contexto del retorno del Señor. Sofonías 1, 2 al 9. Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas en este lugar. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios y creo que hoy con un tema muy importante, muy especial. Vamos a ver muchas diapositivas, ilustraciones, versículos bíblicos. Vamos a analizar juntos la historia y vamos a descubrir las dos Canaán terrenal. Conocemos aquella del antiguo pacto, del antiguo testamento, del Israel literal. Pero muchos todavía desconocemos que hay una tipología, una segunda aplicación, que es el segundo Canaán, del Israel espiritual, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Eso vamos a analizar el día de hoy y también vamos a analizar la caída de Gaza, la caída de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Vamos a analizar acerca de él y de qué manera en dos fases cayó este ídolo. También vamos a analizar la trágica historia de la relación prohibida entre Sansón y Dalila. Ustedes conocen seguramente esta historia del hombre más fuerte de la tierra y Dalila, la filistea. En este primer tema vamos a analizar y vamos a poner el fundamento para la comprensión histórica. Y en el segundo tema vamos a analizar en detalle la tipología y las aplicaciones y vamos a descubrir quién es el Sansón del tiempo del fin, quién es la Dalila del tiempo del fin, quiénes son los filisteos del tiempo del fin, cuál es la Canaán terrenal del tiempo del fin. Va a ser un tema muy importante y yo les invito a que hagamos una pequeña oración ahí donde estamos antes de comenzar. Padre nuestro, te pedimos que tú estés aquí presente con tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocurre que la Biblia nos habla del Canaán literal. El Canaán literal lo pueden ver aquí en este mapa, donde se tenía que establecer el Israel literal del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Era la tierra prometida, donde fluía leche y miel, es decir, una tierra próspera, una tierra gloriosa que tenía que ayudar a la simbólica mujer, es decir, al pueblo de Dios, para tener un lugar donde podía adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra en libertad. Y de esta manera vemos que Dios prometió a Abraham esta tierra. Abraham, el padre de la fe, vivía en Ur de los Caldeos, que era el territorio de la antigua Babilonia. Y Dios les dio una promesa y les dijo que debe salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y su propósito fue para que salgan y se establezcan en la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que a la tierra de Canaán llegaron.
cumplieron el propósito, salieron de Babilonia y fueron a la tierra prometida de Canaán. Y entonces encontramos aquí en Génesis 15, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Dios siempre tenía este propósito, una herencia para su pueblo. A tu descendencia, dice, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo pueden ver aquí en el mapa. El río de Egipto es aquí abajo, donde puse la flecha azul, y el río grande, el Éufrates, es esta línea de la segunda flecha azul, un poco encima del desierto. Dios quería dar Canaán, la tierra prometida, para sus hijos, para su pueblo. Abraham cumplió, salió de Babilonia, llegó a la tierra prometida. Dios dijo en Génesis 17, te daré a ti, a tu descendencia, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. En cuanto a ti, la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Nosotros conocemos la historia como Abraham y José llegaron a estar José llegó a estar en Egipto. ¿Recuerdan? Durante siglos, por ciertas circunstancias. Pero cuando José estaba en Egipto y luego el pueblo se multiplicó ahí y luego fueron sometidos a esclavitud, José, cuando ya era anciano, recordó la promesa de que en realidad no deberían estar en Egipto, deberían estar en Canaán. Y dice el versículo aquí de Génesis 50, 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham. Y eso es lo que pasó bajo Moisés. Dios levantó un hombre, Moisés, y le dijo, anda y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y llévalos a Canaán. La famosa historia de Moisés y las 10 plagas, ustedes pueden leer aquí en Éxodo 3, versículos 8 y 11. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, a una tierra que fluye leche y miel. Y esto es lo que ocurrió. Cayeron las 10 plagas. El pueblo salió de Egipto, cruzó el mar. El ejército de los egipcios fue destruido. Cruzaron el desierto y llegaron a la frontera de Canaán. Aquella tierra donde fluye leche y miel, la Biblia lo menciona 20 veces. 20 veces, aquí lo tengo en esta ilustración. 20 veces se menciona esta tierra donde fluye leche y miel. Canaán, la tierra prometida. Todo esto, lo que ustedes ven en este mapa, en esta ilustración, era la tierra de Canaán. Estaban ahí asentados en su época los de Amón, los de Moab, los de Edom, los filisteos y otras muchas tribus estaban ahí asentados y estaba habitada por muchos paganos que adoraban a diferentes divinidades, ídolos, a los astros, que practicaban magia, astrología y muchas otras cosas. Y la conquista de Canaán, nos explica la Biblia, era un evento realmente significativo en la historia bíblica. Se ve el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Pero Canaán era habitada por varios pueblos cananeos, quienes eran paganos e idólatras. Entre ellos, aquí ustedes ven al gigante Goliat. Y había otros gigantes que habitaban esas tierras. Quiero ir un paso más atrás en la historia hacia los
orígenes de los cananeos. Los hijos de Noé, recuerdan que sobrevivieron en el diluvio, eran Sem, Cam y Jafet. Y Cam era el padre de Canaán. Ustedes pueden leer esto en Génesis 9, del 18 al 25. Ocurrió que una vez Noé labró la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Aquí vemos parte de la historia no tan buena de Noé. Y estaba él descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo ahí. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez. Por alguna razón entró en la carpa y vio a su papá ahí embriagado, desnudo. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubriendo su desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y de esta manera lo taparon a su papá, para ellos no ver su desnudez. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había hecho su hijo más joven? Lo que él había hecho es, cuando había entrado en la carpa y al ver a su padre en esa situación, debió él rápidamente dejar de mirar y él agarrar una ropa y cubrirlo y salir y ni siquiera mencionar nada a sus hermanos. En vez de hacer eso, les contó a sus hermanos: les cuento, papá está embriagado en la carpa, desnudo. Y los dos seguramente le dijeron: pero ¿qué has hecho? ¿Por qué no lo has cubierto? ¿Por qué nos dices esto? Estás deshonrando a nuestro papá. Entonces ellos entraron y lo hicieron. Esto es un poco el origen de la maldición sobre Canaán. Y Canaán, si analizamos un poquito más su origen de la palabra misma, viene de la raíz semítica KN, de Canaán, y significa humilde, subyugado, bajo. El Tanaj, que era un libro religioso judío, menciona esta maldición de Noé a Canaán en el texto y reza: maldito sea Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. Y añadió: bendito sea Yahvé, Dios de Sem, que Canaán sea su siervo. Entonces aquí vemos de que Canaán era una tierra desde los inicios que no estaba con la voluntad de Dios, que estaba con esta maldición, que se había lamentablemente sometido a la idolatría, y Dios ordenó la conquista de Canaán. Lo pueden leer en Números 33, y dice aquí Dios en su orden que entrando en la tierra de Canaán echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Destruiréis los ídolos de piedra, sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos. Los lugares altos eran donde practicaban la adoración al sol, sobre todo. Y dice: echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Era muy clara la instrucción, y esta orden de conquista de Canaán, cuando estaban ya en la frontera misma de Canaán, después de haber salido de Egipto, en Números 13 podemos leer que Dios instruyó y Moisés envió a 12 espías que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Conocemos la historia de los 40 días que los israelitas, los 12 espías, estaban en Canaán. Y cuando ellos volvieron, dijeron: ciertamente fluye leche y miel, es una tierra próspera. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. Y dice que el cananeo habita junto al mar,
Pero entonces se levantó entre los espías, entre los 12, Caleb. Él era uno de los 2 espías que había reconocido la tierra, que tenía fe en Dios y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, de la tierra de Canaán, porque más podremos nosotros que ellos. Él se aferró de la promesa de Dios, tenía fe. Miren, Dios nos acaba de sacar de Egipto. Dios envió 10 plagas. Dios destruyó el ejército de los egipcios. Dios abrió el mar. Dios nos trajo aquí. ¿Cómo no nos va a dar la tierra de Canaán según su promesa? Pero los otros 10 espías eran incrédulos y dijeron que no, la tierra traga a sus moradores. Hay hombres de grande estatura, son los gigantes. Vimos los hijos de Anac, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y lamentablemente el pueblo hizo caso a los 10 incrédulos en vez de hacer caso a los 2 que dijeron: entremos por fe. Es así como Dios hizo que el pueblo esté 40 años en el desierto. ¿Recuerdan? Día por año he dado. 40 días habéis reconocido la tierra. Ahora 40 años estaréis en el desierto. Después de los 40 años, una nueva generación de hijos de Dios había nacido en el desierto y con ellos se realizó finalmente la conquista de Canaán. Dice el libro de Josué, capítulo 3, versículos 10 y 11. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Eran los diferentes pueblos que vivían ahí en Canaán. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Vamos a conquistar Canaán llevando el arca del pacto, que representa la voluntad de Dios, los 10 mandamientos que estaban ahí adentro. ¿Y cuál era uno de los 10? Que no debemos tener imágenes. ¿Cuál era otro de los 10? Que debemos guardar el sábado del Señor, el 7º y último día. Y justo en esa simbología se conquistó Canaán. Miren la conquista de Jericó, una de las primeras ciudades en ser conquistadas. Josué capítulo 6. La ciudad cananea de Jericó fue tomada por parte de los israelitas lideradas por Josué. Los israelitas rodearon la ciudad durante 6 días y en el 7º día, tras rodearla 7 veces, cargando el arca del pacto con los 10 mandamientos, cayó el muro de Jericó y Dios les entregó la ciudad. En el símbolo del 7, en el símbolo del sello del Dios creador de los cielos y de la tierra. Así fue. Y Dios dio la orden de la conquista de Canaán en el capítulo 11 de Josué. Y tomó pues Josué toda aquella tierra. Dice que tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Josué destruyó a los anaseos, es decir, los gigantes también de los montes de Hebrón. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Y escuchen esto: solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Eso es importante. Es decir, él comenzó y conquistó toda Canaán, pero quedaba una parte por conquistar que incluía Gaza, Gat y Asdod. Y ahora encontramos en Josué capítulo 13 de que aún había tierras sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, ya era ancianito, ya había conquistado tanto, ya había luchado tanto cumpliendo el mandato de Dios. Dios dijo que era aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de ¿quiénes? De los filisteos. Los 5 príncipes de los filisteos: el gaseo de Gaza, el astodeo de Asdod, el escaloneo de Ascalón, el geteo de Gat y también el ecroneo de Ecrón.
Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, dijo Dios. Esto era el mapa de las 5 ciudades que faltaban por conquistar. La tierra de los filisteos, el pueblo del mar. Todo había sido conquistado, faltaba este pedazo de los filisteos. Ustedes lo pueden ver aquí en este mapa. Y esta tierra de los filisteos, de estas 5 ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, era también conocido como la pentarquía de Filistea. Es decir, 5 ciudades que juntos gobernaban Filistea. Con el tiempo y al final, Gaza llegó a ser la más importante de ellas. Y casi todas las historias que conocemos de Sansón se desarrollaron en Gaza. Muy interesante. En el siguiente tema que vamos a ver en la tarde, vamos a ver la importancia de esto y también en el contexto actual del conflicto en Gaza. Y si algo tiene que ver o si son solo historias de la antigüedad. Vamos a analizar más tarde. De todas maneras, después de haber sido conquistada la tierra de Canaán, así quedó subdividida por las 12 tribus de Israel. Ustedes saben que fue repartido la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Aquí lo pueden ver, todo Canaán conquistada y repartida, pero ustedes verán, abajo a la izquierda dice filisteos. Esta parte faltaba. Aún no había sido conquistada. Y por eso trajo problemas durante siglos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios de esa época no terminó de cumplir su tarea y de cumplir la orden de Dios de conquistar también la tierra de los filisteos. Y por esto tantos problemas y tantas guerras entre los filisteos y los israelitas durante las historias del Antiguo Testamento. Miren lo que dice aquí en Josué 15, versículo 20. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá. Oh, qué interesante. Y por sus familias, Ecrón con sus valles y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus vías y sus aldeas, Gaza con sus vías y sus aldeas, hasta el río de Egipto. Miren, ustedes lo pueden ver aquí. Y el mar grande con sus costas. ¿Quién debía haber conquistado lo que faltaba de Canaán, la tierra de los filisteos? ¿A quién le había sido dado? A los de la tribu de Judá. Qué interesante. Ustedes, si ven este mapa, hay 2 tribus que colindan con la tierra de los filisteos. Uno es la tierra de Judá, que ustedes pueden ver ahí, bastante grande, que colinda. Y al norte con los filisteos ven que colinda la tierra de la tribu de Dan. Dan y Judá colindaron con los filisteos. Es por eso que justamente los de Judá, ¿quién salió de Judá? David, que luchó contra Goliat el filisteo. ¿Quién salió de Dan? Sansón, que luchó contra los filisteos. Los 2 personajes principales que conocemos en la historia que lucharon contra los filisteos eran Sansón de Dan, colindante con los filisteos, y David de Judá. Qué interesante, pero Dios había querido que tengan esta tierra por herencia, pero Dan, al norte de los filisteos, lamentablemente hizo mal en la historia. Si ustedes revisan Apocalipsis capítulo 7, donde nos habla de los 144,000, donde nos habla de las 12 tribus, cuando nos habla del Israel espiritual ahí, ustedes no encontrarán la tribu de Dan, porque la tribu de Dan, lamentablemente, siempre era muy dada a la idolatría, al paganismo. El mismo Sansón era un muy mal ejemplo, como vamos a ver a continuación, de tal manera que Dios no permitió que la tribu de Dan finalmente aparezca entre las 12 tribus allá en Apocalipsis 7. Qué interesante. Miren cómo sigue la historia.
La tribu de Judá, que era colindante, ella tuvo el liderazgo y el linaje real allá en Israel, siendo la tribu de la cual descendió, por un lado, el rey David, y también, por ende, ¿quién más? Jesucristo. ¿Quién finalmente es encargado de terminar de conquistar la tierra de los filisteos? Es Jesucristo. Esto vamos a ver más tarde en el segundo tema con más detalle, cómo va a terminar de cumplirse todo esto. Porque lo que los seres humanos no han logrado, finalmente Jesucristo, del cual dice en la promesa mesiánica, en Apocalipsis 5, versículo 5, que Jesús es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y así, finalmente, la tarea de terminar este designio divino, el Señor Jesús mismo lo terminará de cumplir. Quiero hablarles un poco de los filisteos. La palabra filisteos, el nombre filisteo, viene de una raíz semítica que significa dividir o invasor. Eso es algo un poco negativo, porque los filisteos a lo que se han dedicado era dividir, invadir los territorios de los israelitas, del pueblo de Dios, tratar de vencerlos, tratar de dominarlos, tratar de debilitarlos, dividirlos. Y eso es lo que ocurrió en la historia. Y esto ocurrió también en la aplicación tipológica que vamos a ver en la tarde. Yo quiero que cuando estemos ahora analizando esto, ustedes que ya saben de profecías bíblicas, los que ya saben de historia, ustedes en su mente vayan relacionando lo que estamos viendo hacia las aplicaciones del Israel espiritual del tiempo del fin. Miren, los filisteos, algo muy importante, eran conocidos porque ellos empleaban el hierro como metal. Era su secreto. Ellos tenían el monopolio de este metal. Sabían cómo forjarlo, sabían cómo usarlo. Ellos tenían una superioridad militar durante siglos. Eso era una ventaja significativa en el combate sobre los israelitas. El metal del hierro. A ver, ustedes relacionen histórica, proféticamente, con quién está relacionado el hierro en las profecías de Daniel 2, Daniel 7. Vamos a ver con más detalle más adelante. De todas maneras, Dios llamó a Sansón. Israel estaba bajo opresión de los filisteos desde 40 años ya. Y en esa circunstancia, Dios llamó a este juez, a este liberador de Israel. Manoa era su padre, su madre, en aquella época, antes de su nacimiento, era una mujer estéril de la tribu de Dan, pero Dios intervino, un ángel vino y dio una promesa y anunció que nacería un niño y liberaría a Israel de los filisteos y que iba a ser nazareo desde el vientre. Es decir, no debía cortarse el cabello, no debía beber vino ni tocar nada impuro. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón. Pero Sansón buscó una mujer filistea. Ustedes conocen la historia. Sansón se enamora de una mujer filistea en Timnat. Decide casarse con ella, a pesar del desacuerdo de sus padres. Los padres no estaban de acuerdo, pero él decía: me gusta ella, yo quiero que ella sea mi mujer. A pesar de que la Biblia enseña que no debemos unirnos en yugo desigual, peor un líder como fue Sansón, con una tarea de liberar a Israel de los filisteos y ahora casándose con una filistea. Entonces, en su camino a la boda, él encuentra un león y lo mata con sus manos. Luego, cuando volvió a pasar por ahí, encuentra miel en el cadáver del león. Y entonces él hace un enigma de esto, y cuando llega a la boda,
le dice ese enigma a los 30 jóvenes que estaban presentes en la fiesta. Y él les dice un enigma: ¿qué cosa dulce sale de algo fuerte? Si ustedes me pueden decir, les voy a dar 30 vestidos. Si ustedes no me lo pueden decir, ustedes me van a dar 30 vestidos. Nadie podía resolver, pero insistieron y la extorsionaron a su mujer, con la cual se iba a casar. Y le dijeron: si tú no descubres el secreto de ese enigma, te vamos a matar a ti y a tu familia. Así que ella, bajo esta amenaza, esta extorsión, fue donde Sansón y le dijo: por favor, dime el misterio, por favor, dímelo. Y tanto le exigió, llorando, solicitando, de que finalmente Sansón le dio el secreto y ella lo dijo rápido a los otros. Y ellos le respondieron: oh, dulce como la miel, fuerte como un león. Y Sansón se enojó muchísimo, fue a la tierra de los filisteos, mató 30 filisteos, les quitó sus vestidos y ¡pum!, les lanzó a los 30 jóvenes de la fiesta y se fue enojado. Imagínense qué carácter. No es el carácter más espiritual que digamos de un hijo de Dios. De todas maneras, cuando Sansón volvió a casarse ya con su esposa, le habían dado a su mujer a otro hombre. Él se enojó muchísimo y se vengó. Quemó, incendió los sembradíos de los filisteos. Dice la Biblia que capturó 300 zorras, las soltó con teas encendidas entre los cultivos de los filisteos, provocando gran daño entre las cosechas, viñedos, olivares. Bien. Poco a poco, Sansón se hizo conocido entre los filisteos. ¿Quién es ese que mata a nuestra gente, que incendia nuestros cultivos? Recuerden que Israel estaba 40 años en ese momento bajo opresión de los filisteos. Entonces capturan a Sansón, pero él se libera con su fuerza sobrenatural, agarra una quijada de burro, famosa historia en la Biblia, y mata a 1000 filisteos. 1000 filisteos. Yo pienso que la fama de Sansón corrió rápido. Y yo creo que la venganza que sentían los filisteos, tenemos que matar a este Sansón, era grande. Pero ¿saben lo que hizo Filisteo? El Sansón, bien atrevido, bien valiente, él no era cobarde. ¿Saben lo que hizo después de matar a 1000 filisteos? Entró a una ciudad filistea, a la ciudad de Gaza. Eso es lo que se le ocurrió hacer. Imagínense, en vez de pensar: oh, me van a querer matar, después de matar a 1000 filisteos, entra a la ciudad de Gaza. Y se le ocurrió otra mala idea, porque se va ahí con una ramera. Y era la segunda mujer filistea de la cual la Biblia nos habla. Tampoco esto era el plan de Dios. Tampoco esto era lo que Dios quería que Sansón haga, pero Sansón estaba muy soberbio, muy prepotente. Él pensaba que no le pasaba nada, que podía hacer cualquier cosa, que podía hacer todo y que no iba a haber consecuencias. Los de Gaza se enteraron que Sansón estaba ahí. Le querían atrapar, se pusieron en la puerta. Y a la medianoche, cuando Sansón salió, él agarró ese portón, levantó esa puerta, la cargó en su hombro y la llevó delante de Hebrón a un monte muy alto. Esto es lo que pasó. No le podían agarrar. Era imposible contra el hombre más fuerte del mundo. Y así arrancó los portones de la ciudad de Gaza, los llevó a un monte de Hebrón con su fuerza sobrehumana, desafió a los filisteos. Y saben, dejó a la ciudad de Gaza sin protección. ¿De qué sirve una ciudad protegida por muros que tú le quitas el portón? Entonces dejó a la ciudad sin protección. Luego Sansón cayó por tercera vez en esta su debilidad con las mujeres filisteas. Esta vez encontró una mujer que se llamaba Dalila. Le gustó mucho y se enamoró de Dalila. Y otra vez fue allá a las ciudades de los filisteos, a Gaza, y estaba ahí con Dalila durante mucho tiempo.
Pensaba que no le podía pasar nada. Ella le pedía una y otra vez, dame el secreto de tu fuerza, dame el secreto de tu fuerza, porque a ella le estaban queriendo pagar mucha plata para que ella descubra el secreto. Los 5 príncipes de las 5 ciudades, cada uno dijo, te vamos a dar 1100 monedas de plata cada uno si tú descubres. Son 5500 monedas, te vas a volver rica, Dalila. Nuevamente utilizaron a una mujer filistea en contra de este hijo de Dios extraviado. La otra fue bajo extorsión y amenazas. A esta fue bajo grandes promesas de riqueza terrenal. Y ella hizo caso y le insistió y 3 veces Sansón le dio falsas informaciones. Si me atas con una cadena, yo no voy a poder romperla. Si me atas con una soga, si tú amaras mis cabellos. Y cada vez él destrozaba a los filisteos y Dalila aparecía llorando, igual como su primera mujer, llorando, por favor, dame el secreto de tu fuerza, tú no me amas, Sansón, si me amarías, dirías el secreto. Y entonces Sansón se debilitó en su corazón, se angustió y dijo, yo quiero que ella sepa que yo la amo, así que le voy a dar mi secreto. Y le dijo, si tú me cortas el cabello, entonces perderé toda la fuerza, porque yo soy nazareo de juventud, de nacimiento, y ahí radica la fuerza. Así que después de decirle y de cometer este gran error, Dalila le cuenta a los filisteos, le cortan las 7 trenzas que tenía, y esta vez cuando los filisteos se lanzaron encima de Sansón, él no podía ya defenderse. Su fuerza se había ido, Dios se había retirado, su espíritu se había retirado. Dios lo dejó en manos de los filisteos. Saben, la paciencia de Dios tiene también un límite. No podemos jugar con la salvación de Dios y una y otra vez y decir, pero Dios me sigue bendiciendo, pero sigo con Dios, pero Dios me sigue bendiciendo, así que yo sigo en este camino. No. Algún momento Dios ya retira esa su bendición, ya no puede más. Eso pasó aquí, miren lo que pasó, qué terrible. Jueces 16:21. Sansón es enceguecido. Los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos. ¡Qué terrible! Le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas de hierro para que moliera en la cárcel. Finalmente apareció Sansón ciego en la cárcel, derrotado, débil, moliendo el pan, el trigo de los filisteos, sin la presencia de Dios. Moliendo el trigo, ahí lo obligaron en Gaza. Esto también ocurrió en Gaza, en su humillación, en su cautiverio. Pero entonces hay una última historia en la vida de Sansón. La historia cuando los filisteos celebraron la victoria sobre Sansón. Cuando lo llevaron a Sansón al templo de Dagón. No dragón, Dagón. Aunque significa algo parecido, era una divinidad pagana. Lo llevaron para burlarse de Sansón. Y Sansón ahí, en ese templo, con miles de filisteos, pidió a Dios fuerza para vengarse. Una vez más, juzgar y castigar a los filisteos. Y entonces le pidió a un joven que lo lleve a las 2 columnas principales del templo. Ahí se paró entre las 2 columnas. Su cabello en ese transcurso del tiempo ya había crecido un poco y Dios dijo, una vez más te voy a dar mi espíritu. Dios le devolvió la fuerza. Él agarró las 2 columnas, las apretó, provocó la destrucción y la muerte de todos los que estaban presentes. La Biblia dice que murieron como 3,000 personas, incluyendo los 5 príncipes de las 5 ciudades. Y fue destruido el templo de Dagón.
Esto marcó básicamente el final del poder de los filisteos en esa época. Y uno puede preguntarse, ok, estas son las historias de la antigüedad. Bonitas historias de hace miles de años. Tiene algún significado para nosotros, pero ¿será que tiene alguna aplicación mayor? Miren, les voy a mostrar unos cuantos mapas. Cuando vino Babilonia, ustedes conocen las profecías, los diferentes imperios que vinieron. Babilonia conquistó todo, incluyendo la tierra de los filisteos. Podríamos decir, pero los filisteos desaparecieron de la historia. Miren, cuando Babilonia vino, los conquistó a ellos más. Luego vinieron los medo-persas. Los medo-persas conquistaron el mundo entero y también, como verán aquí en el mapa, también la tierra de los filisteos. Los filisteos ya habían desaparecido. Y luego vinieron los griegos. ¿Recuerdan? Alejandro Magno. Conquistaron el mundo los griegos, incluyendo la tierra, obviamente, de los filisteos. Luego vino el Imperio Romano. Y vemos también aquí en el mapa que también el Imperio Romano conquistó todo el mundo antiguo, incluyendo la antigua tierra de los filisteos. Podríamos decirnos y preguntarnos, pero ¿será que los filisteos de las antiguas historias del Antiguo Testamento, del Israel literal, del Antiguo Pacto, aún tienen alguna relevancia, alguna importancia en el tiempo del fin? Que si vemos aquí han sido conquistados por todos los imperios de las secuencias proféticas de Daniel 2, Daniel 7. Ahora vamos a ver, es muy interesante lo que vamos a ver a continuación, porque vamos a descubrir que la palabra de Dios nos habla de la Canaán espiritual, del Israel espiritual, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Porque también a esta Dios le dio una tierra prometida, donde fluye leche y miel, una tierra gloriosa, que nuevamente iba a ayudar a la mujer, esta vez al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, el Israel espiritual. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál será esta tierra gloriosa que ayudó a la mujer para encontrar un lugar donde puede estar libre y adorar a Dios siguiendo los dictados de su conciencia? Vamos a verlo. Primero quiero decirles que cuando hablamos ahora en el Nuevo Testamento de Israel, de los hebreos, de los judíos de Jerusalén, ya no hablamos y ya no nos referimos al antiguo Israel, al literal de antaño. No, eso pasó, según las profecías de Daniel 9, las 70 semanas, eso pasó en el año 34 de la época. Es decir, casi hace 2000 años atrás que vivimos en el nuevo pacto, en el Israel espiritual. Es decir, todas las veces que en el Nuevo Testamento, en las profecías, después del año 34 ya menciona en estas profecías a Israel, los judíos, Jerusalén, etc., se refiere ya en la forma simbólica y espiritual al Israel espiritual del nuevo pacto, al cristianismo. Y esto es importantísimo para entender las profecías. Y saben, les voy a dar un ejemplo acerca de la Jerusalén que menciona el Apocalipsis. El Apocalipsis menciona, por ejemplo, Babilonia y Jerusalén, las dos ciudades importantes por su significado. Sabemos que Babilonia es un símbolo, porque cuando el Apocalipsis habla de Babilonia, ya no se refiere a la Babilonia antigua de antaño, porque eso ya no existe hace miles de años. Está en ruinas, está en un desierto, no hay vida ahí, está a 80 kilómetros de Bagdad, en Irak, en el desierto. Así que sabemos, cuando hablan del Apocalipsis de Babilonia, habla de Babilonia simbólica, espiritual, algo representa. Y lo mismo se aplica a Jerusalén, aunque la Jerusalén antigua, literal, sigue existiendo en Medio Oriente. Todo el tiempo escuchamos los conflictos que hay ahí. La ciudad está ahí en Medio Oriente, pero no habla de ella. Cuando en el Apocalipsis y en las profecías habla de Jerusalén, ya no se refiere a la de antaño, a la literal,
Y esto es lo que enseña San Juan en el Apocalipsis. 3 veces aparece Jerusalén en el Apocalipsis y les voy a mostrar las 3 citas. Y van a ver a qué se refiere San Juan en el Apocalipsis. Número 1, Apocalipsis 3, versículo 12. Habla de la nueva Jerusalén, la celestial, la que desciende del cielo. Cuando Juan habla de Jerusalén, para que nadie se confunda y piense que está hablando de la Jerusalén literal del Medio Oriente, él dice la nueva Jerusalén. Ojo, no la antigua, la nueva. Y además, la celestial, la que desciende del cielo. No estoy hablando de la del Medio Oriente. Lo mismo en Apocalipsis 21, versículo 2. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Para que nadie se equivoque, para que nadie piense que estamos hablando de lo literal. No, las cosas han cambiado. Ahora hablamos de forma simbólica espiritual. Apocalipsis 21, versículo 10. La gran ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Para que nadie se equivoque, no estamos hablando ya de las cosas literales. Y es así como la Biblia lo enseña. Les quiero mostrar unos versículos. El Israel espiritual de Dios del nuevo pacto del Nuevo Testamento. Miren aquí, 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Habéis alcanzado misericordia. Habla al Israel espiritual, a los gentiles que aceptaron a Jesús como su Mesías, a los que antes no eran pueblo, pero ahora han llegado a ser pueblo y han llegado a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el pueblo de Israel simbólica, espiritual del nuevo pacto. Miren, otro pasaje en Efesios 2, versículo 11-19. Antes dice, sin Cristo erais alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ajenos de los pactos, sin esperanza, sin promesa, sin Dios. Pero ahora en Cristo, porque los gentiles, los que no eran israelitas, los que no eran judíos, aceptaron a Jesús como su Mesías. Y ahora, dice en Cristo, al haber aceptado a Jesucristo, sois cercanos. Por la sangre de Cristo, de ambos pueblos, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, creando de los dos un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Ahora sois, ¿qué cosa? Conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Conciudadanos ¿de qué ciudad? De Jerusalén. ¿Y de cuál Jerusalén? De la celestial. Amén. Entonces dice otro pasaje en Romanos 9, 6 al 8. Primero hablando de lo literal, de lo antiguo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí habla de lo literal, de la sangre. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Y ahora dice la gran verdad del Nuevo Testamento, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son entonces los verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Los que son por la carne y la sangre? ¿O los que lo son por la promesa, porque se han aferrado por fe a la promesa? Pues ellos son descendientes. Tú y yo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Mesías, somos el Israel espiritual, somos judíos espirituales, somos moradores de la Jerusalén espiritual, porque ella, la santa Jerusalén celestial, es nuestro hogar. Amén. Dice Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que es lo en el interior, en el corazón, en el espíritu. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Mesías, tú eres judío, tú eres israelita, tú eres descendiente de Abraham. Por fe, por la promesa, tú eres conciudadano de la Jerusalén celestial. Tú eres parte del Israel espiritual de Dios, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento.
Lo mismo enseña Romanos 2, 28 y 29. En Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, sino la fe que obra por el amor. Romanos 1, 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Miren aquí 2 versículos más, Gálatas 3, versículo 9 y hasta el 29. Los llamados por fe son bendecidos. Ya no hay judío ni griego, eso literal ya no importa, dice. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. La promesa que Dios dio a Abraham es la promesa que te dio a ti. La promesa de la Canaán celestial que estamos esperando después de la Canaán terrenal es hecha a ti. La promesa de que tú eres linaje de Abraham. Que nadie te engañe y te diga que por no ser judío de sangre no eres judío. Claro que lo eres. La Biblia lo dice en todo lugar, como estamos viendo. Tú eres linaje de Abraham por la fe, porque te has aferrado a la promesa de Dios. Has aceptado a Jesús como tu Mesías. Y Oseas 2:23, la antigua profecía lo describe así: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de la Canaán espiritual, del Israel espiritual, del nuevo pacto del Nuevo Testamento. Ya hemos visto que existe un Israel espiritual del nuevo pacto del Nuevo Testamento. Y ese Israel espiritual necesita también una Canaán aquí en la tierra. Tal como el antiguo pueblo tuvo su Canaán, tu pueblo del Nuevo Testamento también tiene su Canaán. Y está aquí en Apocalipsis 12, versículo 6 y los versículos 14 al 17. La mujer huyó al desierto. La iglesia, después, a causa de las persecuciones, huyó al desierto. Pero ¿saben qué? Ahí es sustentada, dice la palabra, por 1260 días. Eso es la profecía. 7 veces se repite en la Biblia, en Daniel y en Apocalipsis, con 3 diferentes nombres. Los 1260 días, los 42 meses, tiempos y mitad de un tiempo. Esa profecía importante que se repite 7 veces y que une Daniel con el Apocalipsis y que nos muestra la importancia de este lapso de tiempo histórico, que si haríamos ahora un estudio profundo, histórico, bíblico y profético, veríamos que corre del año 538 al año 1798. Es la época medieval. Es la época de las inquisiciones, de las persecuciones de parte de la iglesia romana contra aquellos cristianos que querían seguir a Dios siguiendo su conciencia y querían hacer lo que dice directamente en las Sagradas Escrituras. Dice aquí que Dios en este tiempo sustenta a su mujer. Y durante esta terrible época de las inquisiciones y las persecuciones, dice la Biblia, pero la tierra ayudó a la mujer. Porque Dios dispuso otra vez una tierra donde debía ir su mujer, donde debía ir la mujer perseguida durante este lapso de tiempo medieval, para que ahí esté lejos de las persecuciones, lejos del derramamiento de sangre, lejos de las inquisiciones. Dios dispuso una tierra, tanto una tierra prometida, la Canaán terrenal del antiguo pacto, y ahora aquí en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente que Dios dispone una tierra donde la mujer perseguida debe ir también para encontrar ahí libertad, para encontrar ahí prosperidad. ¿Y saben qué? Ese país fueron los Estados Unidos de América. Fueron fundados por cristianos europeos perseguidos por su fe en Europa. Ellos inmigraron a Norteamérica para encontrar un lugar donde se respetaban sus creencias, donde existía libertad
religiosa. Les quiero leer unas citas de este libro, del Compendio de Historia Americana, y dice aquí que la primera nación que se estableció allá en Norteamérica fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. La región de Nueva Inglaterra, así se llamaban los Estados Unidos, comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados, quienes después de obtener la concesión de la Compañía de Londres, es decir, ellos huyeron, fueron expatriados, perseguidos, asesinados durante las inquisiciones en Europa y huyeron con barcos a Norteamérica. Cientos de barcos, millones de migrantes a Norteamérica. Miren aquí lo que dice la cita. A consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, a las colonias, donde se respetaban sus creencias. Las colonias de Nueva Inglaterra, así fue llamado Estados Unidos al inicio, formada por hombres y familias de trabajo, inteligentes, de gran moralidad, en que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad, que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Y ellos decretaron la Constitución de los Estados Unidos en 1787 en Filadelfia, una de las constituciones más liberales del mundo, los principios de justicia y libertad. Y esta Constitución y la primera enmienda hizo que Estados Unidos llegue a ser próspera, grande y libre, y la nación más poderosa del mundo, y la única donde el ser humano pudo encontrar libertad cuando fue perseguido, y prosperidad cuando estaba en situaciones de condiciones malas económicas. Miren lo que la primera enmienda decía, que el Congreso no hará ninguna ley para adoptar una religión como oficial del Estado o prohíba practicarla. Libertad religiosa, separación de iglesia y Estado. Tú puedes libremente adorar a Dios según tu conciencia y nadie te va a perseguir, nadie te va a matar, nadie te va a hacer inquisición ni persecución. Libertad de palabra, imprenta, reunión, pedir al gobierno reparación de agravios. Y así Estados Unidos llegó a ser considerada la tierra prometida. Miren, ustedes pueden encontrarlo, esto es conocimiento histórico. La expresión Estados Unidos, la tierra prometida, se refiere a la percepción histórica de que Estados Unidos representaba un lugar de refugio y oportunidades para los inmigrantes, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de oportunidades. Buscaban escapar de las persecuciones religiosas. Salió el término, el sueño americano de la prosperidad. La Nueva Jerusalén. Miren qué interesante que en la palabra Jerusalén al centro está USA, Estados Unidos. Miren, los puritanos pensaban que la Nueva Jerusalén estaba allá en Estados Unidos. Los puritanos se inspiraron en los pasajes del Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, interpretaron como un símbolo del Nuevo Mundo. Y también lo hicieron, por ejemplo, otras iglesias como los Santos de los Últimos Días, que ellos también vieron la Nueva Jerusalén y la consideraron un reino físico construida en América del Norte. Y si tú miras en el internet y buscas ciudades que se llaman Jerusalén en Estados Unidos, encuentras muchas. La Jerusalén de Arkansas, la Jerusalén de Maryland, de Michigan, la Jerusalén de Nueva York, de Ohio, de Rhode Island, la Jerusalén de Virginia y otras más. Esta es la Canaán terrenal del Israel espiritual, del nuevo pacto, del Israel espiritual del Nuevo Testamento. Y ahora les voy a mostrar otro versículo bíblico más, otra evidencia profética que confirma lo que estamos diciendo. Miren aquí Daniel 11, 40 y 41, cuando nos habla de las profecías del tiempo del fin, dice: pero al cabo del tiempo,
Otras interpretaciones dicen, pero en el tiempo del fin. Y los que hemos estudiado las profecías de Daniel sabemos que el tiempo del fin comienza al cabo de los 1260 en 1798. En el tiempo del fin dice que habría un conflicto entre un rey del norte y el rey del sur, temas que en este momento no podemos abarcar, pero el rey del norte es relacionado a ese sistema romano-cristiano que durante toda la Edad Media perseguía con sus inquisiciones. Y dice que en este contexto del tiempo del fin, 1798, el rey del norte entrará por las tierras, inundará, pasará y entrará a la tierra gloriosa. Si nosotros entendemos bien las profecías, la tierra gloriosa que antes era representado en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en el Israel literal, como Medio Oriente, esos lugares de la antigua Canaán, entonces entendemos que ahora en el Nuevo Pacto, en el Israel espiritual, cuando Jerusalén, Israel, judíos, descendencia de Abraham, todo es espiritual, sabemos que la tierra gloriosa es la tierra de la segunda Canaán, tierra del Nuevo Pacto, los Estados Unidos, aquella tierra donde la mujer huyó, aquella tierra dada para encontrar libertad y prosperidad, los Estados Unidos. Aquí vemos que también en esta profecía, que solo estamos tocándola superficialmente, vemos que el conflicto final del rey del norte, Roma, invadirá finalmente Estados Unidos de una manera espiritual y religiosa y tomará control de esa nación. Pero eso es un tema que vamos a ver esta tarde con más detalle. El panorama de Apocalipsis 13 es lo que estamos viendo. Apocalipsis 13 nos presenta dos actores en el panorama mundial antes que venga Jesucristo. Por un lado, el Vaticano, la primera bestia de Apocalipsis 13. Por otro lado, Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13. El primero, el Vaticano, una religión católica romana. Y el segundo, el Estados Unidos, representado también por una religión, el protestantismo. Dos religiones que durante siglos han estado en controversia, en oposición, en lucha, pero que ahora Apocalipsis 13 nos muestra que ambos harán una alianza, se unirán en propósito. La segunda bestia, el protestantismo, llegará a apostatar y unirse a su madre de la que salió. Y de esta manera es justamente como se hará la conquista religiosa y espiritual de Roma hacia la Canaán terrenal del Nuevo Pacto, a la segunda Canaán, a la tierra gloriosa del Nuevo Testamento, que también caerá en las manos del rey del norte, igual como los filisteos en la antigüedad siempre querían someter a Israel y conquistar esa tierra de Canaán terrenal de la antigüedad. Lo mismo en el tiempo del fin y en el segundo pacto. La historia se repite, lo vamos a ver esta tarde en el segundo tema con mucho más detenimiento, pero quiero ir terminando diciendo y demostrándoles de que lo que estamos diciendo no es una teoría sin fundamento, sino tiene todo el fundamento bíblico. Uno podría decir, ¿pero qué está diciendo? ¿De qué filisteos en el tiempo del fin? Si nosotros hemos visto en los mapas antiguos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos conquistaron los filisteos. Ellos desaparecieron en la historia hace milenios. Pero vamos a ver ahora una profecía que nos demostrará los filisteos del tiempo del fin. Esto es algo impresionante. Nunca lo había visto con tanta claridad hasta que estudié ese tema. Busquen en Sofonías, capítulo 1, el versículo 2 al 9. Aquí nos habla en el contexto del tiempo del fin, en el contexto del día del Señor, el contexto del juicio final, el contexto del retorno del Señor. Sofonías 1, 2 al 9. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, hombres, bestias, aves, peces del mar, cortaré a los impíos, exterminaré a los restos de Baal, a los ministros idólatras y sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postrando al ejército del cielo, es decir, los que hacen adoración a los astros y al sol.
Imagínense, todo esto es un contexto de profecía del juicio final, ¿ok? Vean este contexto. Dice, porque el día de Jehová está cercano. Castigaré, dice ahí abajo, castigaré en aquel día. Sigamos leyendo. Sofonías 1, 10 al 18. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor, todo el pueblo mercader será destruido. Hagan relaciones a Apocalipsis 18, donde dice que los mercaderes de la tierra serán destruidos y todo esto. Destruidos todos los que traían dinero. En aquel tiempo, dice, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué Jerusalén? ¿De la antigua literal? No, del pueblo de Dios, de Israel. Un juicio estamos viendo ahí, como Dios lo escudriña con linterna. Juicio, investigador final. Y castigaré a los hombres. Dice ahí, cercano está el día grande de Jehová, día de ira. Aquel día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad. Fíjense, es así como nos describe el fin del mundo en las plagas, que el mundo se cubrirá en tinieblas y en oscuridad. Igual a Apocalipsis 18. Estamos aquí viendo esta profecía de Sofonías con todas sus relaciones a las profecías apocalípticas. Y aquí también habla día de angustia. Les pregunto, ¿les hace recuerdo esto de que será el tiempo de angustia cual nunca fue? En el tiempo del fin, la angustia de Jacob. Todo hace relación aquí. Sigamos adelante. Ni su oro ni su plata podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Recuerdan las profecías de primera de Pedro? Donde dice, cuando venga el Señor Jesús, abrazará con fuego y todo se fundirá en sus elementos. Aquí Sofonías habla de todas esas profecías. Ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Juicio final, ¿correcto? Y ahora, ¿qué pasa en el siguiente versículo? Estamos aquí en Sofonías 1, 10 al 18 y vamos ahora a Sofonías 2, 3 al 5. Presten mucha atención. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, lo que fue ahora descrito. Gaza quedará desamparada, Ascalón será destruida, Asdod será saqueada, Ecrón será arrancada de raíz. ¡Ay de ustedes cretenses! Contra ti, Canaán, tierra de los filisteos, y yo haré que te destruyan. Aquí están los filisteos del tiempo del fin. En el contexto del juicio final, ¿a quién describe Dios? A los filisteos con sus ciudades. Aquí está, los cretenses. Cuando Pablo hablaba en Tito 1:12 acerca de ellos, los cretenses de la isla de Creta, los que fueron los comerciantes del Mediterráneo, Babilonia, que colapsará, Apocalipsis 18, Pablo cita esto y dice, los cretenses, es decir, los cananeos, los filisteos, siempre son mentirosos, son bestias salvajes, son glotones ociosos, bestias salvajes. La cuarta bestia, la terrible, espantosa, con los dientes de hierro, el rey del norte, la gran simbólica Babilonia del tiempo del fin, que tendrá el comercio global. Miren aquí cómo termina esto, después de describir a estas ciudades de los filisteos, de los cananeos, que todas serán destruidas en el juicio final. Dice, seguimos en Sofonías, a continuación dice, será aquel lugar para el remanente. Ahora habla del remanente. Fíjense, frente a esta destrucción del juicio final y de la destrucción de los filisteos, también habla de un remanente. Y ahí debemos estar tú y yo, la casa, el remanente de la casa de Judá. ¿De quién está hablando? ¿Del literal, de antaño o del simbólico espiritual? Pues el simbólico espiritual del Israel moderno, del cristianismo. El remanente de mi pueblo, dice, será levantado de su cautiverio. Dios los visitará, Dios los liberará. Eso es lo que habla la profecía al final.
Esto les vendrá a ellos, a los de Ascalón, a los de los filisteos, por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios traerá este juicio final? Porque ellos en su soberbia se engrandecieron contra todo. El cuerno pequeño, Daniel 8, que en su soberbio se engrandeció contra el rey de los cielos, contra el príncipe de los príncipes, ¿recuerdan? Babilonia, que en su orgullo decía, yo y nadie más. Oh, los filisteos, Babilonia, Roma, todos lo mismo, Egipto. Finalmente, simbólicamente, todos lo mismo, solo en diferentes formas y manifestaciones en el tiempo. Siempre el mismo espíritu anticristiano. Dice aquí, terrible será Jehová contra ellos. Los destruirá, todos los dioses de la tierra, todo el paganismo, todo lo falso, toda la falsa adoración. Y la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? La gran Babilonia que decía Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El Goliat de la antigüedad. ¿Quién como Goliat? ¿Quién se podrá enfrentar contra este enemigo gigante sobrenatural? Pero Dios sí lo puede. Lo hizo a través de un David. En el tiempo del fin también lo hará. Miren otras dos profecías aquí en Amós 1, versículo 8, hablando de lo mismo. Destruiré los moradores de Asdod, los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá. Profecía del tiempo del fin. Zacarías 9, versículo 5. Así que ustedes ven que estos están diferentes profetas. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y eso será la caída de Dagón, el dios pez de los filisteos, de los cuales les voy a hablar un poco más en la tarde. En aquel entonces los filisteos habían capturado temporalmente el arca del pacto con los 10 mandamientos. Lo llevaron a una de las ciudades filisteas, a Asdod, lo colocaron en el templo de su dios Dagón. Pero ¿qué pasó? La estatua de Dagón cayó ante el arca 2 veces. La segunda vez, cuando cayó, estaba cortada su cabeza, así como de Goliat cortara su cabeza. Estaban cortados sus brazos. Entonces los filisteos dijeron, aquí hay algo sobrenatural. Nuestro dios Dagón cae ante el arca del pacto del Dios de los hebreos con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no puede haber estas dos realidades lado a lado. No puede haber el arca del pacto con los 10 mandamientos que dice que no debemos tener imágenes al lado de la imagen de Dagón. Uno de los dos tiene que caer, y obviamente quien cae es Dagón, el falso dios de los filisteos, el ídolo. Él es el que cae, porque no puede estar en presencia de la voluntad de Dios. Amén. Esto fue la primera vez cuando los filisteos recibieron el indicio de que ellos deberían más bien volverse al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Deberían volverse al Dios de los 10 mandamientos, al Dios que hizo todo en 6 días y en el 7º descansó, según el 4º mandamiento. Y deberían derrumbar ellos mismos a su divinidad Dagón, porque el 2º mandamiento dice que no debemos tener imágenes, y el primero dice que solo existe un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Pero en esta época todavía había misericordia, porque los filisteos en esa época se arrepintieron, pusieron el arca rápidamente sobre un carro y lo hicieron llevar con 2 animales de vuelta a la tierra de los israelitas. Dijeron, no queremos más plagas, porque habían recibido muchas plagas por eso. Y en esa época todavía había misericordia, porque la caída de Dagón, como veremos en la tarde, está en 2 fases. La segunda fase, donde ya no había arrepentimiento ni perdón, donde la puerta de la gracia se había cerrado, fue cuando Sansón se puso en el templo de Dagón y lo destruyó. Y esta vez no solamente se derrumbó Dagón, esta vez se derrumbó
quedó el santuario, el templo de Dagón. Esta vez ya no había misericordia, esta vez murieron todos, miles, incluyendo los príncipes de las ciudades de los filisteos. Esto representa ya la caída final y definitiva de los filisteos. Y vamos a ver en la tarde, en el segundo tema, toda la aplicación tipológica. Y va a ser poderosa. Así que yo les invito para que ustedes puedan estar presentes y ver el segundo tema para ver la aplicación medieval y la aplicación en el Israel espiritual del nuevo pacto. Que Dios nos bendiga con este conocimiento y nos ayude a reflexionar. Amén. Amén.